Bienvenido al podcast Camina con Valentía con Jesús, escrito para ti por Catherine Duggan y leído por Rosa Rivas. Creé este podcast para inspirarte a caminar con valentía en tu fe cristiana. Cada día de la semana hablaré sobre las Escrituras y cómo estos versículos pueden relacionarse con tu vida cotidiana. Pasar tiempo cada día con la palabra de Dios es una excelente manera de fortalecer tu fe. Me alegra mucho que me acompañes en este camino. Vamos a comenzar. Serie Ven tal como eres. Los que están rotos también son hermosos. Romanos 7, 19 al 20. Dijo Pablo: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que practico. Ahora bien, si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Dios sabe que estamos rotos. Él sabe que luchamos. No se decepciona. En cambio, celebra cada vez que no cedemos a la tentación. Cada vez que cometemos un error, podemos acudir a Dios con la seguridad de que nos recibe con los brazos abiertos y que celebra porque regresamos a casa en lugar de molestarse por haber fallado. Vivimos en una era en que las redes sociales nos permiten ver qué hace todo el mundo. Las redes sociales tienen muchas ventajas. Puedo ver fotos de amigos con los que no he hablado en años. Podemos avisar a todos con una sola publicación sobre las cosas más importantes en nuestras vidas. Nos da la oportunidad de compartir todas las cosas increíbles que suceden en nuestro día a día. También tienen desventajas, y una de ellas es que la gente tiende a publicar solo lo increíble y a omitir todo lo malo, lo cual en sí no está mal. Quiero decir, ¿quién quiere leer sobre cosas negativas? Sin embargo, cuando solo vemos lo bueno y no lo malo, nuestro cerebro nos cuenta historias sobre cómo todos los demás lo tienen todo bajo control. Todo lo demás pueden hacer todas las cosas. Entonces, ¿por qué no podemos nosotros? ¿Por qué estamos batallando cuando nadie más lo hace? Nuestra mente empieza a jugar a la comparación. La comparación es la ladrona de la alegría. Podemos pasar 20 minutos en Facebook y luego sentirnos fatal, sin entender el por qué. Es porque nos comparamos con los demás y decimos que todos los demás tienen mucho más que nosotros, que están mucho más avanzados, que son mucho más felices, y así sucesivamente. Incluso puede que ni siquiera nos demos cuenta de que lo estamos haciendo. ¿Alguna vez notas que tu estado de ánimo cambia después de pasar tiempo en las redes sociales? Quizá esa sea la razón. Podemos hacer lo mismo cuando miramos a los diferentes santos o a las personas de la Biblia. Podemos observar cómo Dios los usó y desanimarnos. Nos decimos a nosotros mismos que Él nunca nos usará como a ellos. Los ponemos en un pedestal y asumimos que eran tan santos que por eso Dios los usó. Miramos
todo lo que hicieron por Dios y estamos seguros de que eran mucho más santos que nosotros. Nos decimos que ellos tenían todo bajo control. Deben haber rezado perfectamente, siempre adorando a Dios y han sido siempre perfectos. También hacemos esto con las personas que vemos en la iglesia. Vemos al diácono, al sacerdote, al ministro y a su esposa y pensamos que deben ser tan santos, que no deben tener más luchas que nosotros enfrentamos. Déjame decirte un pequeño secreto. Luchan igual que nosotros. Nadie está exento de luchar. Nadie tiene esta vida completamente resuelta. Encontré un artículo titulado Los héroes de la Biblia que fracasan hacia adelante, por Greg Laurie. Solo quiero leerte la parte inicial, ya que nos muestra que estas personas llegaron tal cual eran. No cambiaron antes de que Dios los usara. Dios sabía quiénes eran y los eligió de todos modos. El pastor Levi Lusko cuenta la historia de recoger conchas en la playa con su hija Clover. Levi buscaba las conchas bonitas que estaban en buen estado, mientras tanto Clover recogía todas las conchas rotas. Cuando sus pequeñas manos ya no pudieron sostener más conchas, se volvió hacia su papá y le dijo: «Papá, las rotas también son bonitas». Creo que Dios ve las cosas de la misma manera. El libro de Hebreos del Nuevo Testamento incluye una colección grande de héroes de la fe, hombres y mujeres a quienes Dios usó y bendijo. Me parece interesante porque estas personas cometieron errores, no eran ejemplos perfectos. Pero lo curioso es que el capítulo 11 de Hebreos menciona solo sus victorias y no sus errores. Eso es porque Dios ve en lo que nos convertiremos, no necesariamente en lo que somos. De hecho, muchas personas de las que leemos en la Biblia cometieron errores. Abraham, el padre de la fe y del pueblo judío, mintió acerca de su esposa en 2 ocasiones. Su hijo Isaac hizo lo mismo. Sara, la esposa de Abraham, se rió de la promesa de Dios y luego negó que se hubiera reído. Jacob mintió y maquinó. Noé se emborrachó. Sansón fue inmoral. Gedeón tenía miedo. Rahab era prostituta. David tuvo un amorío y luego mandó a matar a alguien para encubrirlo. Elías estuvo profundamente deprimido y no quería vivir. Y Jonás huyó de Dios. Los discípulos se durmieron cuando debían estar orando. Y Simón Pedro negó abiertamente al Señor. Luego estaba Moisés, quien mató a un hombre. Este artículo nos muestra que estas personas increíbles en la Biblia no eran perfectas. ¿Podría Dios haber elegido personas perfectas para hacer estas cosas? Sí, absolutamente. Él es Dios. Puede hacer lo que quiera. Sin embargo, no lo hizo. Eligió personas que habían cometido errores. Eligió personas que hicieron cosas que quizás pensemos que no son imperdonables. Eligió personas que probablemente no se sintieron capaces de cumplir con la tarea.
eligió personas que fracasaron más de una vez. ¿Sabes qué tenían en común todas esas personas? Dijeron que sí. No todas dijeron que sí la primera vez que se les preguntó, pero Dios no las habría usado si no hubieran cooperado con Él. Me encanta que Greg mencionó en su artículo que Dios ve en lo que nos convertiremos, no necesariamente en lo que somos. Lo mismo aplica para ti. Si quieres que Dios te use, lo único que necesitas hacer es decir que sí. Hay una canción que me encanta titulada Nobody, de Casting Crowns. La letra confirma que Dios usa a las personas menos esperadas para hacer las cosas más increíbles. Dios no busca personas perfectas. Igual que hablamos en devocionales anteriores en esta serie, Jesús no vino por los justos. Ellos no necesitan un Salvador. Dios busca personas comunes para hacer cosas extraordinarias. La canción empieza así. ¿Por qué alguna vez me elegiste? Siempre ha sido un misterio. Toda mi vida me han dicho que pertenezco al final de la fila, con todos los otros que no son del todo, con todos los que nunca lo hacen bien. Pero resulta que esas personas son las personas que tú buscabas todo este tiempo. ¿Eres tú? ¿Siempre has estado desde afuera mirando hacia adentro? ¿Siempre te han dicho que no llegarías a nada? ¿Siempre has luchado por sentirte digno o parte del grupo? ¿Siempre te has sentido indiferente o inferior? ¿Te han dicho que no eres suficiente o que eres demasiado? ¿Te han dicho que nadie te amará alguna vez? Pues, ¿sabes qué? Tú eres la persona que Dios ha estado buscando todo este tiempo. La canción continúa diciendo, porque solo soy alguien sin importancia, tratando de decirle a todos todo sobre alguien. ¿Quién salvó mi alma? Desde que me rescataste, le diste a mi corazón una canción para cantar. Estoy viviendo para que el mundo vea nadie más que Jesús. Esto es genial porque dice, estoy viviendo para que el mundo vea a nadie más que a Jesús. ¿Te identificarías tanto con las personas de la Biblia si todos fueran perfectos? Si fueran perfectos desde su nacimiento y nunca tomaran una mala decisión? Sé que así los vemos en nuestros ojos. Sin embargo, cuando aprendemos que no eran perfectos, ¿nos sentimos mejor? ¿Nos resulta de alguna manera reconfortante saber que no lo eran? Si Dios solo usara personas perfectas, entonces podríamos decir, por supuesto, pudieron hacer eso, eran perfectas. Pero cuando escuchamos acerca de una persona común haciendo algo extraordinario, sabemos que tuvo que ser Dios. Nadie mira al simple pastor David y dice que mató a Goliat porque es bueno y tan fuerte. Está claro que Dios estuvo con él y solo pudo matar al gigante porque estuvo con él. La canción señala a las personas que Dios eligió y por qué probablemente no hubiéramos elegido a esas personas primero. Moisés tenía miedo escénico. Cuando David llevó una piedra a una pelea con espadas,
Elegiste a 12 forasteros que nadie habría escogido, y tú cambiaste el mundo. Pues la moraleja de la historia es, todos tienen un propósito. Entonces, cuando escucho que ese diablo empieza a hablarme diciendo, ¿quién te crees que eres? Solo soy nadie, tratando de decirle a todos, todo sobre alguien. ¿Quién salvó mi alma? Quiero que recuerdes esto también cuando el diablo comience a hablarte al oído, porque lo hará. Ni siquiera estoy hablando de si tienes una misión grande para Dios. Incluso si intentas acercarte a Dios en oración, el diablo se meterá en tu oído y te preguntará, ¿quién crees que eres? ¿Por qué Dios querría escucharte a ti? ¿Recuerdas esa cosa que hiciste la semana pasada? ¿Crees que alguna vez te perdonará eso? Dios tiene personas más importantes con quienes hablar. Dios tiene mejores cosas que hacer que escucharte quejarte del mismo dolor que has estado experimentando todo el mes. El enemigo puede ser implacable. Cuando esto pase, sino cuando necesitas estar armado con la verdad. De eso trata esta serie. Durante esta serie devocional, hemos estado encontrando la verdad en las Escrituras, en canciones y en las vidas de quienes nos precedieron. Mi oración es que al terminar esta serie tengamos tanta confianza en nuestra capacidad de acudir al Señor tal como somos, cuando el enemigo nos pregunte, ¿quién crees que eres?, podamos responder, soy hijo o hija de Dios, soy hijo o hija del único Rey verdadero, soy digno o digna porque Cristo murió en esa cruz por mí. Puedo acudir a Dios tal como soy, gracias a su misericordia y gracia. Dios no quiere que esperes a estar perfecta para acercarme a Él. Quiere que vaya ahora mismo, justo donde estoy. Sé que quizás todavía no estés allí, pero ya terminamos con esta serie. Querido Padre Celestial, te pido que bendigas a todos los que nos escuchan. Señor, te pido que nos muestres lo maravillosos que somos a tus ojos. Por favor, ayúdanos a creer de verdad que quieres que acudamos a ti tal como somos. Te amamos, Señor, y queremos creerlo. Queremos creer que nos amas aunque no somos perfectos. Queremos creer que nos amas aunque pequemos. Por favor, ayúdanos, Señor. Pedimos esto, todo de acuerdo con tu voluntad y en el santo nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarme en este camino de caminar con valentía junto a Jesús. Espero volver a encontrarte aquí mañana. Recuerda que Jesús te ama tal como eres y yo también. Que tengas un fin de semana bendecido. La palabra del Señor de hoy fue recibida en junio del 2025 por una persona de mi grupo de oración carismático católico. Si tienes alguna pregunta sobre el grupo de oración, estas palabras o cómo unirte a una reunión, por favor envía un correo a catholiccharismaticprayergroup@gmail.com. La palabra del Señor de hoy es: vi sus caminos, pero los sanaré y los guiaré. Daré consuelo
a quienes lloran por ellos. Yo, el Creador, que les di la vida, paz a los que están lejos y a los que están cerca, dice el Señor, y los sanaré.